Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver las diferencias entre una cámara full frame, una cámara APS-C y pues si nos merece la pena, bajo mi punto de vista, desembolsar un poco más de dinero y irnos a una cámara full frame o si nos podemos quedar directamente en una cámara APS-C. Así que dentro intro y empezamos. Bien, pues para los que sois un poco nuevos en foto, básicamente en cámaras profesionales en reflex tenemos dos tipos de cámaras, las que son APS-C, es un tamaño de sensor, o full frame, que el sensor es un poquito más grande. Y bueno, tener el sensor un poco más grande o más chico pues tiene distintas ventajas y desventajas y distintas características. Entonces, ¿merece la pena gastarse el dinero e ir a por una cámara que es full frame, se supone que es mejor, con mayor calidad de imagen, más profesional? Pues depende del uso que le vayamos a dar, y eso es lo que vamos a ver básicamente en el vídeo. Así que vamos a empezar un poco con las características y luego pues vamos a llegar a las conclusiones de qué cámara es la mejor para ti. Quédate y vemos a ver qué te conviene más. Pues empezando un poco a hablar de las cámaras APS-C, tenemos que los objetivos que están diseñados para APS-C, bueno, como todos los objetivos, tienen unos milímetros. Entonces, por ejemplo, podemos tener un 50 milímetros para APS-C, pero nos va a parecer que tiene muy poco ángulo de visión, que es como muy estrecho el ángulo de visión, pero claro, es un 50 milímetros. Se supone que un 50 milímetros pues tiene el mismo campo de visión que nosotros tenemos. Y esto se explica porque un 50 milímetros en nuestra cámara APS-C no es un 50 milímetros. Realmente estamos trabajando, pues depende con la marca que trabajemos, pero normalmente si es en Canon, por ejemplo, un 50 se convierte en un 80. Y esto es porque las cámaras APS-C tienen un factor de recorte que se llama. Nuestro objetivo tenemos que multiplicarlo por un número, que en Canon APS-C es 1,6, deberíamos multiplicar 50 por 1,6 y nos daría el resultado, que es un 80. En Nikon es 1,5, con lo que sería pues un 75. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues depende. Mucha gente en fotografía macro y en fotografía de deporte suele utilizar cámaras APS-C con sensores más pequeñitos porque tienen que multiplicar ese objetivo por más. Entonces, si queremos hacer una foto de un pájaro y tenemos un 200 milímetros, pues vamos a tener un 300 y pico en vez de un 200. Y eso es porque, como nuestro sensor es más pequeño, tenemos que multiplicar esta distancia por más. Si por ejemplo tuviésemos otras cámaras que son formato medio, que se llaman, que son las que montan normalmente Pentax o Olympus, pues deberíamos multiplicarlo por 2. Entonces, si tenemos un 200, directamente tendremos un 400, y los objetivos que son 200 normalmente valen más baratos que los que son 400. Depende también del uso que le vayamos viendo, y luego al final pues hablaremos de específicamente cada categoría. Otra de las diferencias pues se trata de la profundidad de campo que tengamos. La profundidad de campo básicamente es el espacio que tenemos enfocado. O sea que si queremos, por ejemplo, aislar a alguien de un fondo, porque estamos tomando una foto de retrato, nos va a ser más fácil aislarla con una cámara full frame. Cuanto más grande es el sensor, más fácil es desenfocar el fondo. Por ejemplo, quiero decir, si tenemos un 50 1,4, vamos a tener el fondo muy desenfocado en una cámara full frame, pero un poquito pues menos desenfocado en una cámara APS-C. ¿Esto es bueno o es malo? Pues depende también del tipo de fotografía que hagamos. Luego al final vamos a explicarlo todo. Y otra de las diferencias pues básicamente es el precio. Tener un sensor más grande significa que van a ser las cámaras más caras. Y esto también se explica pues, por muchas cosas, pero una de ellas es porque el procesador va a tener que ser más potentes, y bueno, porque también es la gama elitista básicamente de las cámaras de foto. Más allá de que las cámaras sean caras de por sí, es porque el sector full frame está reservado un poco a profesionales. Entonces, si quieres esa calidad extra, pues la vas a tener que pagar y te va a quedar poco más que hacer. Es verdad que en los últimos tiempos las grandes marcas como Canon, Nikon, Sony están sacando cámaras full frame a bajo precio, pero bueno, las están limitando bastante, como puede ser la que yo tengo, que es la 6D, porque pues recortan en otros sitios. Son más caras, hablando en términos generales, y pues las ventajas o desventajas dependen un poco de cada uno, también suelen ser más caras. Bien, pues ahora vamos a ver para qué utilizaríamos una cámara APS-C o una full frame. Si ya habéis estado un tiempo trabajando
con fotografía, lo mismo, ya sabéis qué tipo de fotografía os gusta. Que si os gustan fotografías que normalmente necesitáis focales muy largas, es mucho más económico que os compréis una cámara APS-C. ¿Por qué? Pues básicamente porque, aparte de ser más baratas y podéis gastaros más dinero en objetivos, necesitaréis menos distancia focal para tener la misma distancia focal efectiva, que eso es que una vez hayáis multiplicado esa distancia focal que tenéis, un 100 por ejemplo, la hayáis multiplicado por 1,6, pues vais a tener un 160 pues bastante más barato, que os saldría a compraros directamente ese objetivo. Normalmente, hablando de fotografía de fauna, de fotografía de naturaleza, de fotografía macro, de fotografía de deporte, todos esos necesitan objetivos con mucha distancia focal. Y otra de las características es que normalmente estas cámaras, hay sectores de cámaras que son específicamente APS-C y de gama profesional, que os permitirán, por ejemplo, pues disparar muy rápido, o os permitirán un autoenfoque servo muy preciso, que siempre vaya siguiendo al sujeto. Estas, por ejemplo, son las 7D de Canon o las 70D, 80D. Estas gamas ya os servirá bastante. Y esto me pasó a mí porque yo siempre consideraba que, bueno, que cuanto más grande el sensor, mejor, ¿no? Cuanto más grande, mejor. Pues siempre me pasaba que yo iba a hacer fotografías a animales con mi humilde 200, y yo veía gente que llevaba una 7D o una 80D y estaban disparando ráfagas muchísimo más rápido que yo, y además o sea, con la misma focal que yo, pero teniendo fotos pues decentes. La mía se veía un pajarito al final del todo y yo pues tenía el pajarito más grande, ¿no? Entonces, eso digo, que depende del tipo de fotografía que vayáis a hacer. En cuanto a full frame, bueno, pues si queréis tener una cámara que normalmente va a ser un poco más durable, porque full frame normalmente significa que también van a tener una mejor construcción, que van a tener características más profesionales, que van a estar también aisladas. Pero bueno, motivos que justifican la compra de una full frame, pues sobre todo si vais a hacer fotografía de paisaje, fotografía en la que necesitáis mucha definición, porque son un poquito más nítidas que las fotografías, o sea, que las cámaras APS-C. Pero bueno, aparte de esto, no sé si recomendaría en ningún caso comprar una cámara full frame, a no ser que realmente, pues eso, necesitéis un equipo un poco más profesional, un equipo que sepáis que os va a responder bien, y sobre todo pues en respuesta a la ISO. Cuanto mayor es el sensor, pues menos ruido vamos a tener con mucha ISO. Entonces ya, gente, depende un poco de vosotros. Yo personalmente, si estuviese empezando y todavía no tuviese muchos objetivos, invertiría un poco más en objetivos y en material pues accesorio, como puede ser un trípode, micrófono, si os vais a dedicar a vídeo, Steadicam, antes que en una cámara full frame, porque además suelen subirse bastante de precio, y hasta que no tengáis una gama de objetivos consolidada, creo que no hace falta. Otra cosa que sí que os recomendaría es que empezaseis directamente, cuando estéis comprando objetivos, a compraros objetivos válidos para full frame. Solo en caso de que algún día queráis cambiar, pues no tengáis que vender un montón de objetivos y luego empezar de cero vuestra colección. Aunque sí es verdad que me quedaría con algunos específicos para APS-C, como pueden ser gran angulares, porque pues los grandes angulares para full frame, que son con muy poquitos milímetros, como pueden ser un 8 milímetros, un 10 milímetros, suelen ser muy caros si es que los hay. Así que mejor que os compréis un 10-18 de Canon para APS-C y ya tenéis un gran angular ahí. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos si queréis, la campanita para que os notifique, y nos vemos en próximos vídeos, gente. Hasta luego.